Muy bien. Entonces hay que quedarnos con el historiador, ¿no? Gran maestro, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias por venir A este conversatorio. ¿Cuál es el legado de la Revolución de Octubre? ¿No? Tenemos la grata compañía de Gusto Ruiz, Ana Chávez, el profesor Edison Ramos, el señor Antonio Rengifo y la señorita Laura Gutiérrez. Laura Gutiérrez, ¿no? Entonces, como una introducción a Gusto Ruiz, ¿puedes decir algunas palabras sobre usted? Gracias. No pagamos, estimado amigo, ¿no? Es para grabarlo. Ah, está grabando. Sí. Ya. Bien. Bueno, para empezar, yo quiero agradecer a Abraham Pacimiño, por esta invitación a conversar sobre los 100 años de la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre. Usted sabe que a mí me interesa, y todos los que estamos acá, siempre tenemos mucho interés y cariño por el tema, ¿no? Creo que es bueno presentarse y decir de antemano quién es el que habla y desde dónde uno habla, ¿no? Entonces creo que sería lo más honesto, ¿no? Para los que no me conocen. Bueno, yo soy historiador. Eh, mm, También estudié en San Marcos, en la época en que era bien difícil dejar de ser marxista, stalinista, pero mi evolución ha seguido los pasos más o menos del mundo, ¿no? Entonces yo actualmente me considero dentro de una izquierda bastante céntrica, ¿no? Entonces lo que llamaría un progresista. Sin embargo, mi mirada a los temas clásicos de izquierda no es una mirada que sea antimarxista o anticomunista, al contrario. Yo contaba un rato a Laura, que yo no utilizo adjetivos para referirme a los revolucionarios, simplemente creo que describirlos es suficiente, ¿no? Y explicarlos, entenderlos, ¿no? Lo mismo, obviamente, con mayor razón, si se trata de los grandes hechos y personajes de la historia como Marx, Lenin, ¿no? Entonces, miren, el tema que yo quería abordar aquí se titulaba La revolución como problema teórico, ¿no? Entonces, no es exactamente una explicación de la revolución rusa, ni tampoco una proposición de cómo debemos ahora resolver la revolución, que creo no tendría mucho que decir, en sinceridad, pero sí me interesa el tema de los 100 años de la revolución desde el punto de vista de la teoría de la revolución, ¿no? Hay una teoría de la revolución, sí, claro, hay muchas teorías de la revolución, ¿no? Pero dentro del campo, digamos, que se podría llamar socialista, la principal es la de Marx, ¿no? La primera, digamos, ¿no? La teoría de Marx es una teoría que descansa en su filosofía del materialismo histórico, que sostiene que la revolución es producto del choque entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? Una vez que forma la base económica, una vez que se produzca esta explosión, este choque, en la medida que las relaciones de producción no permiten el desarrollo de las fuerzas productivas, se desencadena la revolución social y política que hace el cambio de sistema, ¿no? Bueno, esto significaba, decía Marx, que la revolución ocurriría muy pronto en Europa Occidental. Él pensaba, sobre todo en Alemania, después en Inglaterra, pero sobre todo en Alemania, porque Alemania estaba desarrollando una industria de última generación con un proletariado bastante numeroso y llegó a tener el proletariado más numeroso de Europa en su momento, ¿no? Entonces pensaba que la revolución iba ya a venirse en la próxima crisis. La crisis llegó y obviamente no pasó nada, ¿no? Al contrario, el ciclo que se inicia después del 72, ¿no? Es un ciclo de crisis que no perjudicó mucho en términos de nivel de vida a la clase trabajadora. Después de ese ciclo de estancamiento se rearma el capitalismo con fuerza, surge la aristocracia obrera y el tema de la revolución siguió ahí pendiente, ¿no? Pero ya planteado de otra manera, ¿no? Los bolcheviques, bueno, el marxismo se dividió en dos corrientes, como ustedes saben, ¿no? Los reformistas y los revolucionarios, Kautsky, Bernstein primero, etcétera, etcétera, pensaban que la teoría de Marx era vigente, solo que todavía
no era el momento para someterla a prueba, ¿no? Que la el fallido pronóstico cuando Marx estuvo en vida no refutaba la idea de Marx. Cuando vino la Revolución Rusa, eso sí causó serios problemas a la teoría, ¿no? Porque había ocurrido en un país periférico, un país atrasado, un país donde el desarrollo del capitalismo no había todavía culminado, como sí en Europa Occidental. Entonces, aquí vino el problema. ¿Cómo es que ocurrió una revolución socialista en un país de ese tipo, ¿no? Así que hubo dos salidas, ¿no? La primera salida es decir, Marx no está equivocado, ¿no? Y ahí está Kautsky nuevamente, y curiosamente en ese mismo terreno está Aya La Torre, que el joven Aya, la joven que escribe el antigralismo, es una área marxista todavía, ¿no? De repente no comunista, no es la de Moscú, de la internacional comunista, pero sí es un marxista como Kautsky, ¿no? Y Aya, al igual que Kautsky, y lo dice en el prólogo de 1935 al antiimperialismo y el APRA, piensa que no es que Aya se haya equivocado, al contrario, y no es que la revolución rusa refute a Marx, sino al contrario, le da toda la razón. Cuando Marx pensaba que la revolución no iba a salir a Rusia, estamos hablando de 70 años atrás, cuando está escribiendo el Capital y Rusia todavía es muy pobre. Pero ahora que ha estallado la revolución rusa, dice Aya La Torre, eh, es un país ya industrial, es un país con un desarrollo, cita Lenin, cita Trotsky, cita muchas estadísticas, dice por lo tanto, la teoría de Marx es correcta, ¿no? Bien, eso es más o menos dentro de lo que se mantiene dentro del marxismo ortodoxo, Kautsky, Aya La Torre. Bien, Lenin va a tener otra postura, ¿no? Lenin más bien piensa que, porque él ya había escrito el desarrollo del capitalismo ruso y había visto que si bien estamos en una sociedad capitalista, no es una sociedad todavía plenamente capitalista. Se ha abolido el feudalismo, pero existe el semifeudalismo, ¿no? Todavía hay una gran masa de campesinos y el proletariado no es la mayoría, es la minoría de la población rusa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? No hay ningún desmentido de la teoría de Marx. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha pasado? El mundo ha pasado del capitalismo de la libre competencia y a un capitalismo de los monopolios y del imperialismo, ¿no? Donde la plusvalía se realiza en los países periféricos, donde se exportan capitales, capital fijo, cosa que no había antes, ¿no? Antes se exportaban básicamente productos, lo que sea, ¿no? Pero no capitales como la petrolera que viene, la minera que acaba, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso cambia los términos del análisis del capitalismo, cosa que Marx no vio porque no existía simplemente, ¿no? Entonces Lenin piensa que no es que se equivocó Marx, sino que simplemente habría que hacer otra teoría de la revolución, y esa teoría es la teoría del eslabón más débil, ¿no? Entonces ahí en el eslabón débil es donde va a comenzar la revolución, ¿no? Entonces, bueno, es una teoría interesante que justifica un poco lo que él mismo ha hecho, ¿no? Así que, pero van a surgir otros marxistas que no van a estar de acuerdo con esa teoría, que no se van a proponer refutar a Lenin así directamente, pero sí van a analizar directamente el hecho de octubre, ¿no? El primero que analiza esto fue Antonio Gramsci, italiano, comunista, escribió un artículo breve a los 3 meses de la toma del Palacio de Invierno que se tituló La revolución contra el capital, ¿no? Pero no contra el capital, sino contra el libro de Marx, ¿no? La revolución contra el libro de Marx, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía que, el artículo está en la web, ¿no? Él decía, la revolución de los bolcheviques no es la revolución de los proletarios. Perdón, la revolución bolchevique no es una revolución que se haya hecho en nombre del libro de Marx. El libro de Marx no es el libro de los proletarios, sino es el libro de los burgueses, que es la demostración más lógica de que para que el proletariado piense en su revolución, primero tiene que esperar que desarrollen las fuerzas productivas y que deje el mundo cargado, que venga la crisis económica final y ahí recién viene la revolución, ¿no? Como eso no ocurrió en Rusia ni va a ocurrir tan pronto, por lo tanto el proletariado debería aspirar eso. Que era más o menos lo que planteaba Kautsky, ¿no? Kautsky hasta el último momento, hasta cuando tomaron el poder, se opuso a la revolución soviética, la revolución de octubre, diciendo que no es una revolución proletaria, es una revolución de campesinos, ¿no? De ahí que
él dice, no, calma, trata de apaciguar los ánimos en Alemania, y eso motiva precisamente el famoso escrito de Lenin, ¿no? Ya en el poder, Lenin, tarea de muchas cosas, se pone a escribir La Revolución Proletaria de Renegado Castro. Si ustedes lo leen bien, es un panfleto dirigido al pueblo alemán. Para el pueblo alemán no le escucha a Kautsky. Kautsky tenía mucho prestigio, además ahí. Bueno, lo cierto es que el Gramsci pensaba que la explicación de la revolución no estaba en esta de las fuerzas productivas, ni estaba en el eslabón más débil, sino estaba en la voluntad, ¿no? En la voluntad, en la ciencia, en el fervor con que los bolcheviques han hecho la revolución, ¿no? Y por lo tanto eso mismo debemos hacer acá, en Italia, ya debemos tomar el poder, en Alemania y en todo. Entonces, muchos pensaban como Gramsci, aunque no lo teorizaban, pero pensaban que sí, era posible, porque lo habían logrado este partido pequeño bolchevique, por lo tanto todos debemos seguir ese camino, ¿no? El camino de la voluntad, ¿no? No es así de simple como yo lo estoy diciendo, ¿no? Hay unas teorías, argumenta que Marx extremó, hizo una teoría muy materialista, y Gramsci, como sabemos, era deudor del idealismo italiano, ¿no? Él era más o menos seguidor, no seguidor, pero inspirado en Benedetto Croce, que era pues un idealista, era alguien que, en fin, afirmaba la fuerza de las ideas, la fuerza de la voluntad, y no era tan determinista, ¿no? No era determinista, definitivamente. Bueno, otro que va a pensar como Gramsci es Mariátegui, ¿no? Pues Carlos Mariátegui tiene muchos párrafos, El hombre y el mito, La lucha final, esta cosa donde él relieva pues este grado de voluntarismo, ¿no? Y uno bien claro, que es muy teórico, que se parece al de Gramsci, con lo que no quiero decir que se inspira en Gramsci, mucho menos que copia, porque no creo que haya conocido ese artículo de Gramsci que cité. ¿Por qué? Porque es un artículo que circuló en una revista de sindicatos, una revista así, que ahí quedó. Después Gramsci estaba preocupado de otras cosas y otras cosas eran lo que preocupaba. Cuando Mariátegui llega ya había otros temas, ¿no? Pero era la época, ¿no? Y además era la formación de Mariátegui, que seguramente el señor Equipo sabe muy bien, ¿no? O sea, toda esta misma situación de vida, ¿no? De validez, que lo hizo predisponer a darle mucha fuerza a la parte emocional, a la parte subjetiva, a la parte de la voluntad, ¿no? Mariátegui era un héroe intelectual, ¿no? O sea, nadie puede hacer todo lo que hizo Mariátegui, menos aún afiebrado, como siempre paraba, ¿no? O sea, primero es un héroe intelectual, ¿no? Un héroe político, ¿no? Pero, entonces, Mariátegui, yo creo que así, por las lecturas también que tiene, sobre él, Nietzsche, todo esto, es un señor que llegó a la misma conclusión, de que la revolución se produce por la voluntad, en gran medida, y al igual que Gramsci piensa que Marx está equivocado. Ellos lo dicen bien claro. Mariátegui lo dice en Determinismo Marxista. Es un libro, es un artículo que está publicado en defensa del marxismo, ¿no? Ahí bien claro lo dice Marx, lo justifica, claro, no le da palo, sino lo justifica, dice, más no podía en ese momento porque en la lucha contra la iglesia, algo así, tenía que afirmarse mucho en la ciencia, ¿no? Y por eso él extremó, como los positivistas casi, ¿no? En estos factores deterministas, ¿no? Entonces, pero bueno, perdonamos a Marx, ¿no? Estoy, digamos, usando, no estoy diciendo que diga eso, ¿ya? Pero es más o menos lo que quiere decir, ¿no? Y Marx no pudo ver en su tiempo lo que ahora sí podemos ver cómodamente, el papel de la fuerza de la voluntad, ¿no? Entonces eso es más o menos la postura de Mariátegui y Gramsci. Creo que hay una cosa más particular, porque Gramsci no solamente es un Mariátegui no solamente es un idealista a lo Hegel, o a Hegel, Croce, Gramsci, ¿no? Sino también Mariátegui es un idealista más íntimo, más interior, o sea, que sintoniza mucho con Nietzsche, con el pragmatismo, cosas que ningún marxista en esa época lo había hecho. Ningún marxista de todo el mundo había hecho lo que vio Mariátegui. O sea, inspirarse sobre él y en Nietzsche. Al contrario, Nietzsche era una inspiración para los reaccionarios, ¿no? Finalmente para
Hitler, ¿no? Entonces, Mariátegui tuvo una brillantez en eso, ¿no? Es el único en todo el mundo, y si se inspira en ellos no es para repetirlo, sino porque él encuentra un respaldo teórico en algo que él ya ha incluido, ¿no? Ha incluido desde sus escritos juveniles, ¿no? Hasta este escenario que se va a discutir en la próxima semana, ¿no? Lo de Norca Ruscalia, el cementerio. O sea, él ha visto ya esas cosas que son más íntimas, más interiores, más irracionales, ¿no? Más emocionales, ¿no? Entonces, todo esto lo ha visto y eso es el papel del mito, ¿no? Como factor movilizador, ¿no? Que no, que no han visto Mariátegui, Pedro Gramsci, Lucas, otros que van por el lado racional, por el lado de la conciencia y que están atrapados todavía en esa lógica del ser y la conciencia, ¿no? Mariátegui va más allá de eso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que coinciden ambos en esta lectura de la revolución explicada en términos de factor subjetivo, ¿no? Bueno, a partir de esto, en realidad, la revolución, al margen de lo que digan estos teóricos, dio el triunfo a las tesis voluntaristas, ¿no? En ese gran debate entre determinismo y voluntarismo, ganó el voluntarismo, ¿no? Se inicia ahí todo un reinado de voluntarismo dentro de las izquierdas, que van a tener sus refuerzos tácticos con el triunfo de la Revolución China, para empezar, ¿no? Con el triunfo de la Revolución Cubana, la Revolución Vietnamita, ¿no? Vietnam le gana a un ejército más poderoso, el más poderoso del mundo. El Mao Zedong es un señor que es muy voluntarista, ¿no? Él obviamente, si usted le ha llamado, no se sale del tema materialista ético, pero su propuesta política es otra, ¿no? Más su propuesta política naría de muchas fábulas chinas. Por ejemplo, ¿no? He leído hace poco unas cosas muy bonitas de Mao, ¿no? Que yo mismo no había conocido, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se llama el viejo tonto de las dos montañas. Lindo, ¿no? Lindo, realmente, ¿ah? ¿No? El que Mao lo cuenta que lo ha tomado de la leyenda popular china, ¿no? Entonces cuenta la leyenda de cómo había un viejito campesino que quería construir o quería expandir sus tierras detrás de su casa, pero detrás de su casa había dos montañas. Y todo el mundo se reía de él, ¿no? Se reían diciendo viejo punto, ¿no? Entonces el viejito le dice, no importa, ríanse, pero yo lo voy a hacer, todos los días voy a escarbar, voy a escarbar, voy a escarbar. Y finalmente el viejito logró abrirse el camino y derrotar a las dos montañas. ¿Cuáles son esas dos montañas? Dicen, no, son el imperialismo y la feudalidad. Por eso nosotros, aunque seamos el ejército más chiquito, aunque estemos en la montaña de Chingán, estemos aislados, vamos a triunfar, ¿no? Si nosotros tenemos la voluntad, la fuerza, la paciencia para hacerlo. Entonces eso contribuye a este triunfo de la era voluntarista. Che Guevara también, ¿no? Che Guevara decía, el deber del revolucionario es hacer la revolución. Si existen condiciones o no, fracasó en Bolivia, pero bueno, eso pues es una ola de voluntarismo, las guerrillas latinoamericanas. Luego, el triunfo del Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Que no se ha estudiado bien, ¿no? O sea, que debe haber tenido, lamentablemente, Tony Zapata no le ha preguntado esto a la señora, yo le dije, preguntar esto, ¿no? A la señora Iparraguirre, ¿no? ¿Qué impacto tuvo? Porque tiene que haber tenido algún impacto, ¿no? En la revolución nicaragüense, que triunfa en el 79, en Guzmán. Miren, el otro día hubo una exposición en el Museo de Arte, no sé si la vieron, una exposición sobre los libros de Guzmán, ¿no? Es un curador que sacó los libros que estaban amontonados en el helicóptero, los fotografió, y en el Museo de Arte, más o menos una pared como esa, de todas las carátulas de los libros de Entonces, bueno, yo empecé a tomarle fotos, lamentablemente con un celular que perdí, ya no tengo, lo voy a ver si una vez de otra manera consigo. Pero bueno, lo que voy es que casi todos los títulos, o no sé si todos, pero gran cantidad de títulos era sobre la revolución, ¿no? Revolución, revolución, revolución. Hasta para sorpresa mía, había una revista que yo publiqué en el año 88, una revista histórica, pasado y presente. Pero ¿qué pasa? Que en el año 89 hicimos los 200 años de la Revolución Rusa, ¿ya? Y Guzmán compró y consiguió.
Revolución Francesa, perdón, ¿no? La Revolución Francesa, donde también hay un artículo de Ricardo Carrero, sobre el BID, ¿no? Porque como era 200 años de la Revolución Francesa, hablamos también de la Revolución de Seguida, la Revolución China, la Revolución de... ¿no? Bueno, entonces, yo supongo que le ha interesado básicamente por la Revolución Francesa y por el artículo sobre el BID, ¿no? Lo que quiere decir que Guzmán se dedicaba a estudiar seriamente estas cosas, ¿no? Y debe haber estudiado también la Revolución Nicaragüense, ¿no? O sea, sistemáticamente, había libros también sobre la Revolución salvadoreña, nicaragüense, ¿no? Entonces, bueno, entonces, a lo que voy es que Guzmán está, es el último, digamos, estertor del voluntarismo, ¿no? Que, bueno, en el 90, 92 cae el comunismo en la Unión Soviética, cae el socialista en el 90, ¿no? Pierde el poder. China hace tiempo había asesinado el capitalismo. La guerrilla salvadoreña, que era mitad y mitad guerra civil, ¿no? Francia, Guzmán cae preso, derrota. Entonces allí se inicia una nueva etapa en este debate, ¿no? Voluntaristas derrotados, el sistema no se puede cambiar así de simple, habría que ver de otra manera. Casi todas las corrientes de izquierda, marxistas o no marxistas que han surgido, no son voluntaristas. No digo que sean deterministas, pero están en otra onda, ¿no? Hay algunos que han vuelto nuevamente a resucitar la tesis original de Marx, ¿ya? La de las fuerzas productivas y relaciones de producción, solo que todavía no es el momento, ¿no? En fin. Bien, ese es, digamos, el debate marxista que hay sobre la revolución. Pero hay otro debate, socialista sí, pero no marxista, que lo inicia Ted Scott. Es un libro que yo les invito a leer, se llama Estados y Revoluciones Sociales, de Ted Scott, una investigadora sueca que trabaja en Harvard. Y Scott Hall, para resumir, para ya no tampoco quedar analizado, ella sostiene lo siguiente. Para empezar, dice, la revolución no ha sido una ley de la historia. La mayoría de transiciones del feudalismo al capitalismo se hicieron por vía evolutiva, ¿no? No hay la revolución sueca, ni la revolución noruega, ni la revolución finlandesa, ni la revolución italiana, ni la revolución alemana, ni mucho menos inglesa, ¿no? Entonces, la revolución social, las revoluciones políticas, eso que llaman transferencias así. En Japón, por ejemplo, los samuráis toman el poder, un grupo de samuráis, en el 68, y hacen una revolución política, más o menos como Velasco, si quieren, pero no hay una sustitución de una clase por otra, ¿ya? Como hubo, se supone, en Francia, ¿no? Sino más bien lo que hacen estas revoluciones políticas, sea en Alemania o en Japón, que es clarísimo, es obligar a sus mismos señores feudales a que se conviertan en capitalistas, ¿no? O sea, prohíbe el feudalismo, prohíbe la servidumbre y lo que hace es pagar salario, dinero en el campo se convierte en consumidor de los bienes de la ciudad, se instala el círculo virtuoso que hace que despegue el capitalismo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido en los lugares donde el capitalismo se ha instalado exitosamente. Segundo punto, dice Scott, las revoluciones no se han producido ni por el choque de las fuerzas productivas y la relación de producción, que Marx, y todos estamos de acuerdo, no ha sido por eso, ¿no? Tampoco se han producido por el triunfo de la voluntad, ¿no? La voluntad sí es importante, pero la voluntad ha habido en todo el mundo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de casos son fracasados, o sea, las revoluciones han fracasado en la mayoría de los lugares del mundo donde se han producido intentos. Y quizás al final yo quería argumentar eso, ¿no? Como en Perú fracasó la revolución, pese a que tuvimos, digamos, técnicamente hablando, revolucionarios competentes, ¿no? O sea, hablando técnicamente, no estoy haciendo una porquería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que pasó? Esto, los Skopos, volviendo a Skopos, ¿no? Skopos sostiene la siguiente tesis. La revolución es un producto de la debilidad del Estado para afrontar sus dos funciones principales. El mantenimiento de la seguridad nacional, la conflictividad externa y el control de la conflictividad interna, ¿no? La conflictividad externa tiene muchos aspectos, pero fundamentalmente uno que es la lucha de clases, ¿no? La lucha de grupos, la lucha política, los movimientos sociales o los movimientos guerrilleros, cualquiera de esas experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado, una revolución se ha producido porque el Estado ha sido débil para afrontar ambas cosas, ¿no? Y afrontar ambas cosas significa que se producen amenazas por los dos lados, por el lado externo y por el lado interno. Y el papel externo juega muy importante. Entonces ella compara Francia, Rusia y China. Francia de 1789, Rusia de 1905 y 1917, China del 11 y del 49, ¿no? Como momentos. Tres países, porque los tres países son parecidos, a pesar de la distancia cronológica. Son países con una gran base agraria, no son países capitalistas. Son países con una gran base agraria, una economía de baja productividad, ¿no? Y la otra característica es que están afrontando amenazas de enemigos poderosos en una competencia internacional de estados, ¿no? Un elemento teórico importante que ella asume es proviene de Weber, ¿no? Max Weber, y ella sostiene que el Estado es una institución con una potencial autonomía, ¿no? A diferencia de la tradición marxista clásica que afirma que el Estado es un epífeno, es un instrumento de la clase dominante, ¿no? O la de Gramsci, donde dice es un instrumento pero también es un espacio, ¿no? Es un espacio donde se lucha, donde las clases luchan, ¿no? Y ese es el segundo Gramsci que fundamenta la idea de ganar correlación dentro del Estado, ¿no? Y inclinar la balanza, ¿no? Entonces, bueno, pero en el caso de ella no lo ve por ese lado, lo ve como que al margen de esto dice que sea un instrumento, que sea un escenario de conflicto. El Estado es una institución que tiene una lógica propia, tiene unos intereses propios, y quien esté en el Estado, ante todo, tiene que pensar como la función del Estado que está en nombre de la sociedad, del territorio que tiene que proteger, ¿no? Que tiene que hacer funcionar. Lo que explica por qué Lenin del comunismo de guerra pasó después a la NEP, que es casi como la perestroika, ¿no? Porque antes que comunista es ruso, y antes que militante es hombre de Estado, ¿no? Se piensa con la lógica de Estado, ¿no? Bueno, entonces ella sostiene que el Estado tiene que afrontar esta situación de conflicto exterior. Por ejemplo, los franceses estaban en unas guerras interminables con los ingleses, y algo que le costó mucho es meterse en la guerra norteamericana, la independencia norteamericana. La independencia norteamericana se hizo con mucha ayuda económica de Francia, ¿no? Entonces, si Francia no hubiera intervenido ahí, les hubiera costado mucho a los norteamericanos hacer su guerra contra Inglaterra, ¿no? Ahí, por ese lado ganó Francia, pero el problema vino interno, ¿no? Internamente, cuando se producen las revueltas populares, las revueltas campesinas sobre todo, el Estado francés no puede tener una política, no puede llevar a cabo la contención violenta, porque sencillamente no tiene dinero, ¿no? Entonces, el Estado necesita tener dinero para poder controlar la situación interna mediante dos cosas en nuestros tiempos, ¿no? Mediante una política redistributiva, al menos tibiamente redistributiva, o mediante una política de contención violenta. En Europa lo lograron con una política redistributiva. Después de los intentos de tomar el poder de los obreros, ahí vienen las políticas de derecha y de izquierda, son redistributivas en Europa. En Estados Unidos también son redistributivas, sin duda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que
que cuando se presenta esta situación de afrontar situaciones internacionales como Francia en esta guerra con Inglaterra, o Rusia en la Primera Guerra Mundial, o China con la invasión japonesa, el Estado se desangra a tal punto que solo podría afrontarlo si tiene una base económica de alta productividad, como lo tuvo Alemania después de la Primera Guerra Mundial, donde ellos vencieron a los comunistas, los aplastaron y se acabó, ¿no? Porque pudieron hacer una política de contención violenta y pudieron ejecutar una política también redistributiva, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O como lo hizo, digamos, Rusia en 1905 también, ¿no? Donde la guerra ruso-japonesa no le ha significado una gran pérdida económica al Estado ruso, solamente el ejército estuvo allí, perdió ahí en el Pacífico, ¿no? Pero en cambio, la Primera Guerra Mundial significó una sangría y ocurrió lo mismo que ocurrió en Francia, ¿no? Campesinos armados, campesinos con machetes y soldados que dicen, señores, no podemos reprimir. Si lo reprimimos nos van a matar, ¿no? Eso es una revolución, ¿no? Eso es lo que no ha habido en el Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, en Perú, una revolución es cuando miles de campesinos de todo el Perú, o pobladores de todo el Perú, salen y el Estado no puede reprimir. Pero salen porque saben que el Estado no puede reprimir, ¿entiendes? No es así la cosa, no es que los campesinos son ignorantes, abogados, mataderos, sino que saben que no pueden reprimir, ¿no? El Estado está desangrado total, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió en China, lo que ocurrió en Francia, lo que ocurrió en Rusia, ¿no? Es la debilidad del Estado porque tiene una base que no. ¿Eso ocurrió en el Perú? No, en el Perú se ha demostrado que, yo creo que hay una acuerdo acá no hubiera podido de Che Guevara ni Castro, allá fue muy fácil, digamos, ¿no? Ser en Cuba revolucionario fue muy fácil. Aquí no hubiera podido nadie, sinceramente, ¿no? Entonces, yo pienso que la situación del Perú, pese a la pobreza, todo esto, es una situación en que después de la reforma agraria, después de, en fin, los años 70 y los 80, a pesar de todo eso, el Estado fue fuerte, ¿no? El Estado tiene la posibilidad de hacer una política de contención violenta y muy tibiamente, por supuesto, una política de distribución, ¿no? Muy tibia, pero bueno, más o menos eso es la teoría de Scott, ¿no? Para, digamos, 100 años de revolución, repensar el hecho revolucionario. Muchas gracias, profesor Augusto Ruiz, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde enseña historia. Ahora invito al profesor Edison Ramos, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación, sus comentarios sobre el legado de la Revolución de Octubre y también, si desea, comentarios sobre las ideas vertidas por el profesor Augusto Ruiz. Muy buenas noches, estimados profesores en esta mesa. Es muy importante conversar, ¿no?, sobre este tema de gran trascendencia mundial que fue la Revolución Rusa, ¿no? Este año, sus 100 años, ¿no?, de un proceso que impactó tremendamente en todos los países del mundo, ¿no? Impactó en el mundo, en los estados, en los países, internamente incluso, ¿no? Las ideas socialistas de esta revolución no tuvo fronteras y ha llegado, pues, a todos los rincones del mundo, ¿no? Y lo que a mí me ha interesado bastante a esta parte es ver cómo fue la geopolítica de la Revolución Rusa en los 100 años, ¿no? Bueno, en este texto, que es un ensayo, ¿no?, que he preparado para esta oportunidad, explico de que la geopolítica, en primer lugar, es una disciplina de la ciencia política, ¿no? Y mucho está tomado en cuenta solamente por la burguesía, por el capitalismo.
geopolítica nace en Alemania con Rassel, y fue bien aplicado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, con su general Schauer, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la geopolítica desde el punto de vista es una geopolítica pues, expansionista, militarista, una geopolítica al servicio del capital, de la burguesía, ¿no? Pero si analizamos nosotros qué cosa es la geopolítica, no es sino el estudio del espacio-poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder y qué pasos se supone ese poder, ese Estado? Por otra palabra, la geopolítica es ya haciendo una redefinición, ¿no? Una reconceptualización de la geopolítica, porque la ciencia está muy tomada en cuenta por la burguesía para sus fines, ¿no? Entonces, viene a ser la relación entre la formación social que se da en un contexto histórico y la política de Estado, ¿no? Que se desarrolla, ¿no? Visto así, la geopolítica, en esta parte siguiente, estamos prácticamente viendo una geopolítica distinta, una geopolítica crítica, una geopolítica, digamos, de liberación, una geopolítica de construcción de un nuevo sistema, ¿no? Social. Entonces, desde ese punto de vista, un poco haciendo el marco teórico de la geopolítica, me interesó ver la Revolución Rusa, en la Revolución Rusa, cómo nace un nuevo Estado, cómo nace ese nuevo Estado, ¿no? Con Lenin. Sobre todo, el nacimiento del nuevo Estado, la URSS, que está pues, ¿no? Con Lenin en sus tesis de abril, ¿no? Es interesante esa tesis de abril, porque ahí plantea ya claramente los primeros decretos que dan pues como ya haber tomado el poder, ¿no? A los inviernos, con los obreros, los revolucionarios, los bolcheviques. Entonces, se trata pues de un poder nuevo, un poder, digamos, ya en manos de un partido revolucionario y apoyado por las masas campesinas, ¿no? Entonces, a las tesis de abril viene ya los planteamientos de Lenin de la autodeterminación de los pueblos, o sea, cómo los pueblos tienen el derecho de, digamos, de lograr su autonomía, ¿no? Es una geopolítica nueva, de hecho que Lenin no habló de la geopolítica, pero existió esa sensibilidad, ¿no? De tener control, poder, pero para otra clase social, no para el zar o la burguesía en otros países que toman el poder y controlan el espacio, ¿no? Entonces, se plantea, ¿no? La autodeterminación de los pueblos tienen el derecho, ¿no? de determinar sus destinos, ¿no? Y ya con Stalin también ya se va planteando la igualdad de los derechos entre los estados, ¿no? Por ejemplo, una relación bilateral de un estado socialista con un estado capitalista, los Estados Unidos tratan de establecer una igualdad de derechos, ¿no? O sea, hacer respetar sus derechos, no de imponer el Estado capitalista al otro, ¿no? Entonces, es una novedad, ¿no? En este proceso revolucionario, el problema del Estado, el espacio, ¿no? El poder. Poder nuevo, por supuesto, ¿no? Que va a impactar sobre todo al mundo con los planes quinquenales, ¿no? Que Stalin va a desarrollar, pues con la industria, cultura, la educación, cambió con el atletismo, o sea, todo un cambio trascendental en la URSS y digamos un Estado que va a descentralizar y centralizar, ¿no? Políticamente impactó al mundo, ¿no? De tal forma de que cuando viene la crisis del 29 del capitalismo, pues Rusia no la sintieron pues esa crisis, ¿no? Del capitalismo. Entonces, cuando va a la Segunda Guerra Mundial, Stalin en la conferencia de Yalta plantea, ¿no? De que, en verdad, la Segunda Guerra lo ha ganado el socialismo, no la ganó Rusia, ni lo ganó los aliados. Entonces ahí viene ya la apertura de la Guerra Fría, cuando ya Truman dice, no, este es un avance del comunismo en la Tierra. Entonces tenemos que tener una cortina de hierro para que no pase en Europa, ¿no? Y se plantea la división de Alemania. Stalin no estuvo de acuerdo. ¿Por qué dividir a Alemania? Ya está derrotada y existe, habría que ver solamente su recuperación pacífica, ¿no?
pueblo. Pero Truman dijo, no se divide. La mayoría de los aliados votaron por la división de Alemania. Bueno, ya comenzó la guerra. Entonces, en esta Guerra Fría hay, digamos, una lucha muy fuerte, ¿no?, entre la revolución que se dio en Rusia y la revolución que viene de los países capitalistas, ¿no? Porque se acabó la guerra a muerte a Rusia. Hitler declaró la guerra al socialismo en la Segunda Guerra. En buena cuenta, yo pienso que la Segunda Guerra fue una guerra contra el comunismo, contra el socialismo soviético. ¿Por qué? Porque los aliados eran pues países capitalistas, imperialistas, y sus burguesías no pueden aceptar una nueva política que va en contra de sus intereses económicos. No es el caso, ¿no?, de no tener más plusvalía en sus fábricas, ¿no?, porque los obreros se liberaban, ¿no? Entonces ahí vino un problema muy fuerte, ¿no?, en el caso de la Guerra Fría a partir del 45, y Stalin enfrentó muy bien esto hasta el 53, ¿no? Pero ya cuando llegamos al 53 hay un problema ya con Nikita Khrushchev, que va a desviar el socialismo. Y Mao lo denunció mundialmente, eso dijo, Rusia ya no es socialista, se está desviando a una política conservadora del capital. Eso no lo aceptó Nikita Khrushchev, y dijo, no, en verdad, era más bien Mao el que estaba desviado. Una crítica muy fuerte, ¿no? Entonces, la verdad de los hechos fue que en verdad Rusia se había desviado con Nikita Khrushchev, y a partir del año 1955, Nikita Khrushchev actúa con más agresión ya desde un punto de vista más ya imperialista con Estados Unidos, cuando formó el Tratado de Varsovia, ¿no?, para oponerse a la OTAN, porque ya la cuestión era ya militar, porque Estados Unidos conectó la OTAN con los países de Europa Occidental para enfrentarse a una supuesta guerra que podría darse con URSS, y Nikita Khrushchev por esto no puede quedar ahí. Formaron el Tratado de Varsovia y se formaron los dos bloques listos para una guerra. Pero los movimientos sociales, revolucionarios, que reconoció también, ¿no?, era muy latente en los años 60 en el mundo. Al parecer, ¿no?, de que después de la Segunda Guerra, la posguerra, vino todo un proceso de descolonización, de liberación del pueblo. Las burguesías en los países de Argelia, Egipto, el Congo, por ejemplo, en África, hicieron luchas revolucionarias para romper el dominio de los imperialistas que había estado en guerra. Claro, después de la guerra los países siempre quedaron debilitados, ¿no? Pero entonces fue, digamos, una condición interesante que esos pueblos lograron su independencia, como la India también, ¿no? Entonces, esta guerra fría fue muy intensa en revoluciones y contrarrevoluciones. Por ejemplo, cuando ya en plena Guerra Fría lanza Truman su doctrina de persecución a socialistas en todo el mundo. Esa es una doctrina bien agresiva a la socialismo, o sea, desaparición de socialistas en todo el mundo, matanza de comunistas, acusados de socialistas, ¿no? La doctrina de Truman, el macartismo en Estados Unidos se fue de otra casa de burla. O sea, a estos 100 años vemos prácticamente, como lo dice Foster, un estudioso también de la Revolución Rusa por los 100 años, publicó un libro sobre geopolítica, revolución contra revolución, proceso de los 100 años de la Revolución Rusa. Entonces, él también plantea, ¿no?, de que en verdad, desde que comenzó la Revolución Rusa hasta la actualidad, sigue, digamos, una lucha entre lo que es revolución y contrarrevolución, o sea, los que llevan ese proceso revolucionario. Y finalmente, para el año 90, ya después de la crisis de los misiles en Cuba, donde Nikita Khrushchev plantea la coexistencia pacífica en vez de una tercera guerra mundial, entonces por la amenaza de los pueblos que venían en una revolución ya masiva, entonces, ¿qué pasa? Pues Gorbachev en el poder prácticamente logró desmantelar a todo el socialismo. Por eso cuando llegamos al 91, algunos plantean, ¿no?, que ya no es lo que cae el socialismo, cae la política de
Gorbachev, de Nikita Khrushchev, de Brezhnev, que habían desviado del socialismo. Lo que sí podría notarse bien, dice, el socialismo como tal hasta la muerte de Stalin, ¿no? Y eso ha sido denunciado a nivel mundial por grandes políticos socialistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el 91? Claro, formalmente ya prácticamente Rusia, de lo que quería ser un país socialista, dejaba de ser lo que había sido. Ese proceso, digamos, contrarrevolucionario interno, desde Nikita Khrushchev, Gorbachev, Brezhnev, hasta lo que es hoy día Vladimir Putin. Vladimir Putin, por ejemplo, ya hoy día pues, niega totalmente el socialismo. Él está muy preocupado en este momento por eventos que hay en Rusia por el centenario de la Revolución Rusa. Está en un momento no agradable, dice, porque ahora es el zar moderno. Bueno, pues Rusia ahora está recuperándose de sus economías y está llegando incluso a retomar esa geopolítica de Russell, ¿no? O sea, de hacer una geopolítica de expansión, de puntos estratégicos en el mundo. Bueno, ahora ya con China y Estados Unidos. Por eso lo quería compartir con ustedes, por otra parte. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al distinguido público que nos acompaña, una segunda vuelta con el profesor Arturo. No, yo creo que mejor hay que dar la palabra a los demás. Nos quedamos en segunda vuelta. Muy bien, ¿alguien quisiera comentar, preguntar algo? Muy bien. Sí, buenas noches. Yo quisiera que en un me pudiera comentarnos sobre la época del cinismo, precisamente sobre Stalin, porque a todos los conversatorios en los que voy, o se habla, casi no se habla de él, o solamente se dice simplemente de sanguinario dictador. Me gustaría que hablara un poquito más en su figura, en lo que hizo durante todos esos años, porque lo que es innegable es que el tiempo que duró fue realmente, se desarrolló muchísimo como país, una potencia y fue una amenaza. Gracias. Una amenaza para los demás países, quiero decir. Bueno, sí. Bueno, sí es cierto lo que dice la profesora, ¿no? O la señorita. Bueno, ya. Stalin ha sido cuestionado y es cuestionado y todo el tiempo pues, lo va a hacer también, ¿no? Porque en verdad, según los escritos, la biografía, las historias de Stalin, hay de dos puntos, ¿no? Desde el punto de vista donde se dio el proceso en la Unión Soviética o también desde el punto capitalista. Y eso también podríamos decir que está bajo digamos, el escenario de la Guerra Fría. Claro. Por ejemplo, es cierto, ¿no?, que Stalin estableció una dictadura, ¿no? Una dictadura, pero una dictadura distinta que la del zar, una dictadura distinta que de la burguesía, del fascismo, ¿no?, militares, del capital, ¿no? Es una dictadura de una clase social que había tomado el poder de los campesinos, que representaba justamente el llamado Partido Comunista Soviético. De hecho, ellos plantean, por ejemplo, de que si una clase sometida, oprimida, toma el poder y entonces el que oprimía pasa a ser oprimido, pues ahora, ¿no? Esa es la situación, porque se habla también de una dictadura proletaria. Entonces, la cuestión de se justifica esa dictadura proletaria, es como se dice, una lucha de clases sociales. ¿Quién tiene el poder, ¿no? Entonces, es un nuevo poder, establece sus leyes, sus principios, sus, digamos, sus castigos también, de hecho, ¿no? Entonces, o lo que llaman sus centros de reeducación, ¿no? De reeducación. Por ejemplo, la burguesía, que no aceptaba tanto esto de las políticas socialistas, que eran llevados a escuelas de reeducación. Por ejemplo, muchos comenzaron a sentir en verdad de cómo había sido el trabajo del campesino, haciendo ese trabajo del campesino, pero muchos nunca pudieron
convencerse y siempre estuvieron en su posición de sectores sociales de burgués, ¿no? Entonces no aceptaron y ellos son los que tomaron, los que planteaban, ¿no? De que es un sistema negativo. Se habla, por ejemplo, de la Siberia como un campo de concentración, la gente, pues, cuantos perdieron la vida. Bueno, yo pienso que eso fue todo un proceso, parte de su desarrollo como Estado, políticas que fueron distintas y de hecho opuestas contra el sector social que también había afectado mucho durante largos siglos a Rusia. Entonces, yo también he visto, por ejemplo, una película de Stalin pensando de cómo fue Stalin, y lo presentan a Stalin como un dictador, sanguinario. Bueno, ya esa es una visión distinta, ¿verdad? ¿No? Es cierto que como toda persona puede haber tenido errores, no se descarta que hay errores en el gobierno, un nuevo sistema que va en construcción, como Lenin tuvo que dar paso atrás, ¿no? Volviendo al capitalismo, bueno, pues son parte de su proceso, porque también pienso que no todo es de un momento, de una noche, de un amanecer a un anochecer, es una, digamos, un proceso entre lo amanecer y lo anochecer. Entonces, es cierto, y además, lo más grave fue de que desde los mismos líderes soviéticos vino el desprestigio de Stalin. Por ejemplo, cuando muere Stalin, Nikita Khrushchev comienza a llevar a cabo duras críticas a Stalin. Entonces muchos se preguntan, ¿no? ¿Y por qué Nikita Khrushchev no lo cuestionó en vida a Stalin? ¿Y por qué esperó su muerte? Y cuando muere Stalin, entonces Nikita Khrushchev lleva adelante lo que dicen ahora los estudios, un proceso de desestalinización, que no es sino la negación del socialismo, ¿no? Porque entonces está renegando de todo lo que fue con Stalin, manda a traer abajo todas las fotografías de Stalin de los lugares públicos, los monumentos, culto a la personalidad, y fue entonces ya prácticamente una negación del socialismo. Entonces, por eso decimos que esa parte, incluso lo dice Foster, por ejemplo, es parte de la contrarrevolución. O sea que la contrarrevolución en la historia, en los últimos 100 años, en los 100 años de la Revolución Rusa, se ha dado internos y externos. Internos, que ya se esperaba la muerte de Stalin, esperaban un momento oportuno para restaurar de nuevo un poder que no era para la población que había gobernado Stalin, sino para un, digamos, para un interés, ¿no?, de grupo o de comercio, negocio. Al final terminaron los empresas del Estado soviético privatizándose. Ahora, pues. Entonces, y el otro viene a ser ya el ataque, pues, ¿no?, de los imperialismos, los países capitalistas, con la Truman, con políticas de persecuciones en el mundo, ¿no? Entonces, está ligado por sus enemigos, ¿no? Así es, por sus enemigos. Eso es lo que podría comentar. Bien, ¿alguna otra intervención? Mi nombre es Ana Chávez. Comenta cuestionando el tema de la religión. Yo estoy en países en África, pero no tanto. Aquí en Perú, por ejemplo, se ha intentado dar una revolución. ¿Por qué no se puede dar una revolución en ese país? Sabemos que es un país oprimido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pide que exista una revolución a conciencia en ese país? Una respuesta. Quería un comentario así. Era sobre Stalin, la dictadura. Bueno, conversamos previamente y comentaba que en un simposio o unas reuniones que suele haber en este año sobre la Revolución Rusa, se releva la figura de Trotsky contra Stalin.
pero en realidad hay que ser francos, como decía Luna. Trotsky fue uno de los que organizó la matanza de Krosno, ¿no? La matanza de Krosno ocurrió creo el 21 previo a la NEP, que precisamente origina el cambio de la política económica. Es la matanza contra una base revolucionaria, no son reaccionarios, es una base demócrata revolucionaria, que fue un motor importante en la toma del poder en octubre, ¿no? Y eso ha sido atestiguado no por la prensa reaccionaria, ni la CIA, ni nada de eso, sino por Víctor Serge. Busquen ahí. Hay un famoso libro muy popular entre nosotros, se llama Lo que todo revolucionario debe hacer acerca de la revolución, que se vendía en miles de ediciones en Lima y en América Latina, ¿no? Pero también tiene ese texto, ¿no? Una polémica que tiene con Trotsky. Trotsky años después se defendió y trató de arreglar las cosas, pero ahí están los hechos, no se puede negar eso, ¿no? Entonces, se cree que si Trotsky hubiera ganado en su conflicto con Stalin, las cosas hubieran sido diferentes. Yo creo que no, al menos tal como se prefigura ahí cosa, las cosas hubieran sido dentro de esa línea, ¿no? Ahora, el problema no está, creo, en satanizar a las personas, ¿no? Creo que el profesor bien lo ha dicho también cuando dice que, bueno, Stalin era un dictador, ¿no? El problema está en comprender el asunto y preguntarnos si debe ser ese el camino, ¿no? Por lo menos no era lo que Marx estaba viendo, ¿no? Marx, cuando habla de dictadura del proletariado, no se está refiriendo a la dictadura del Partido Comunista que se vea acorralado y en la necesidad de estar reprimiendo y metiendo preso a todo el mundo. No, en ningún momento habla de eso, ¿ah? Cuando Marx habla de dictadura del proletariado, lo hace, creo que ya lo estaba diciendo también el profesor, como analogía a la dictadura de la burguesía. La dictadura de la burguesía existe con un Pinochet o existe con una Bachelet, ¿entiendes? Eso es lo que Marx diría, ¿no? O sea, hay un conjunto de leyes que van a favorecer a una clase dominante que tiene una ideología y unos intereses concretos, que es la burguesía, ¿no? Hay una ley que dice que todo el mundo debe ganar salario, por ejemplo, ¿no? Y el salario se mide por el índice del consumidor y se paga la fuerza de trabajo, ¿no? Y no el trabajo, ¿no? Eso es legal, totalmente legal, ¿no? Entonces, a eso se refiere Marx con dictadura de la burguesía. Entonces, ante eso hay que proponer otro valor distinto, que sería la dictadura del proletariado, basada en esos valores, ¿no? No se está refiriendo Marx en ningún momento a lo que se hizo con la revolución bolchevique. Ahora, la revolución bolchevique, por lo tanto, no es o lo que ocurrió en este caso, lo de Stalin, que se dio, no es tanto un correlato marxista, sino, bueno, es una aplicación que merece un análisis como merece Fidel Castro, Mao, o Truman, o presidente Obama, o cualquier presidente, ¿no? O sea, habría que situarlo en su contexto. Los historiadores operamos así, ¿no? Y hay un historiador marxista también, muy bueno, creo que es el más grande historiador que hubo en muchas décadas, que es Eric Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm, yo recomiendo que lean, por eso lo conoce, el libro Historia del siglo XX, ¿no? Donde él creo que tiene un buen juicio sobre esto de Stalin, que no en ningún momento se va a un extremo anticomunista, pero tampoco va a negar lo que es innegable, ¿no? Entonces estamos hablando de millones, de un costo de vida de millones de seres humanos, ¿no? que ocurrió en Rusia para que se pudiera levantar ahí industrialmente, ¿no? Entonces, bueno, estos son temas de análisis, creo que más allá de la condena, ¿no? Lo otro, bueno, sí, lo otro sí, de alguna manera ya lo he respondido en mi intervención sobre esto. Yo creo que no es posible, ya lo he explicado un poco, más bien de repente los demás compañeros tienen una explicación. Bueno, también lo que habría que ver bueno, en verdad, en cada país, en cada lugar, los procesos no son iguales, son particularidades muy distintas. Como lo decía Mariatti, que también, ¿no? De que eso tiene que ser paliativo, tiene que ser acorde a
contexto, no debe ser ni calco ni copia, ¿no? Yo creo que eso estaba en lo correcto. Entonces, ahora, ¿por qué no puede, no ha triunfado, no triunfa? Yo pienso que es parte del proceso. Hay factores diversos, ¿no? Internos, externos. Si yo quisiera tomar un punto nada más, por ejemplo, en el caso de los procesos revolucionarios, el internacionalismo es un buen aspecto que permite también avanzar en un proceso. China tenía apoyo de los rusos, los otros países que han entrado en tenido apoyo. Claro que pienso que también no son determinantes, ¿no? Pero es cuestión de sus procesos internos. Pero, ¿cómo podría ser en una situación, digamos, utópica si a un proceso revolucionario en Perú pudo haber un apoyo internacional, ¿no? Eso queda como una, digamos, una cuestión perspectiva. Por ahí habría que reflexionar, ¿no? Porque también son elementos que juegan en ese proceso, el internacionalismo. ¿Alguna otra participación? No, yo me permito hacer esta pregunta a los dos distinguidos expositores. ¿Cuál creen ustedes que haya sido la principal falla interna que haya socavado el socialismo realmente existente en la Unión Soviética? ¿El burocratismo, la nueva clase, esta nueva élite, u otra cosa? ¿El punto de la personalidad o qué otra circunstancia? Bueno, realmente yo creo que en realidad este fue un intento muy interesante, ¿no? Si dejando de lado lo malo que ya siempre hemos hablado bastante de lo malo, hay una cosa interesante, que hay un programa igualitario muy valioso que se hizo en la Unión Soviética, ¿no? Creo que no se podría negar que Rusia, de alguna manera, actualmente mantiene cierto nivel de vida, lo hace, y todas las pretensiones que tiene la Unión Soviética y las leyes capitalistas de progreso y tecnológico, también las hace sobre la base dejada por el socialismo, ¿no? Entonces yo creo que hay un mérito, hay algo rescatable, ¿no? Creo que en Cuba no podemos negar que nadie se muere de hambre, nadie queda mal educado, ¿no? Eso no podemos hacer en Perú, ¿no? Entonces, digamos, hablando desde acá un poco, tenemos que sopesar bien las cosas, ¿no? Ahora, dicho esto, creo que ese intento iba a quedar necesariamente intento, ¿no? Que creo que lo que planteó Marx, lo que planteó el marxismo, digamos que no pudo preverse, no pudo adelantarse a los cambios que iba a tener el capitalismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? A partir de la segunda mitad estamos en una situación de tránsito hacia un nuevo mundo capitalista, en el cual el proletariado cada vez se hace más pequeño, ¿no? O sea, Marx dijo que el proletariado iba a sepultar la burguesía. No, el proletariado está sepultado cada vez, ¿no? O sea, la clase obrera que vio Marx como motor de la revolución industrial, numerosa, por coincidencia, cada vez existe menos, ¿no? Entonces el capitalismo se ha diseminado, ¿no? De otra manera. La acumulación originaria que vio Marx, ¿no? Un poco con su impronta judía de esto del pecado original, que él la vio en la sobreexplotación de los obreros, ¿no? Inclusive creo que también la prefiguró en la explotación de las indias y todo esto. Pero eso no es una acumulación primitiva, o sea, primera,
previa del capital, ¿no? Sino es una cuestión permanente, ¿no? Sigue habiendo, hoy día los teóricos, el mismo Quijano, que en su tiempo fue marxista, ¿no? Reconocen esto, ¿no? Que la acumulación primitiva del capital no es primitiva, es algo que se da actualmente, ¿no? Se da en las maquilas, se da en los 2 millones de esclavos que hay, ¿no? En barcos en todo el mundo flotando, se da en Madre de Dios con la explotación minera, en fin, hay un no precapitalismo, sino un no capitalismo brutal, despiadado, hay hasta servidumbre, hay esclavitud, hay de todo, hay economía mercantil simple, ¿no? Que hace funcionar al gran capital mundial, ¿no? Como hace, es imposible. Entonces, sin embargo, la cuestión está que Marx preveía que eso iba a ser supplantado por el salario, ¿no? El salario va a ser dominante del capitalismo, está siendo dominante, pero no, al contrario, o sea, vamos a otro tipo de explotación o de relaciones económicas que no necesariamente son favorables para el trabajador. A veces son malvives, a veces, en fin, es en un mundo todavía que es diverso, ¿no? Entonces, la situación de la lucha de transformación se debe plantear en otros términos, ¿no? El mercado mismo ya no es algo necesariamente que deba prescindirse, ¿no? Entonces, además el mercado previo al capitalismo, está con el capitalismo y puede muy bien seguir después del capitalismo, ¿no? Entonces habría que pensar, los yugoslavos ya está bien, algo interesante, ¿no? O sea, eso también es interesante. Los yugoslavos veían un socialismo de mercado, ¿no? Con empresas que compitan entre sí. Y el único problema, y aquí viene un poco la respuesta de Abraham, ¿no? Es el problema de la gran planificación económica, ¿no? O sea, hay una contradicción entre planificación y mercado, ¿no? ¿Cómo resolver esta tensión entre la planificación totalitaria, totalista que hubo en estos lugares, en los socialistas, y el libre mercado del actual capitalismo, ¿no? O sea, entre esos está un punto